Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tiempo de estudio. Ustedes me conocen, ustedes saben que yo digo una cosa en un stream anterior y la refuto con un stream posterior. ¿Por qué lo digo? Porque el otro día, ayer, específicamente en un video, dije que me iba a tomar los días de, eh, de agosto, que mi mamá estaba en vacaciones, entonces pasaba más tiempo con mi mamá haciendo vueltas, haciendo cosas, pero mi mamá, como todos los fines de semana, suele irse de la casa para estar con su pareja y para estar con su pareja, con la persona con la que comparte de su vida sentimental. Y entonces, pues se fue hoy porque hoy es jueves, ella está de vacaciones, la pareja también está, o sea, también tiene, ¿cómo es que se llama? Libertad como de horario. Y entonces se fueron porque mañana es festivo y entonces se fueron hoy para mañana festivo, que mañana es el 7 de agosto y mañana es la posesión presidencial de el nefasto presidente de la República, el señor Abelardo de la Espriella, ¿cómo es que dice? Los malditos lo lograron, ¿no? O sea, eh, como un meme que dice que los malditos lo lograron, ¿no? El maldito lo logró ser presidente de la República de Colombia. Si yo algo le tenía y a algo le tengo mucho respeto, es a mi patria. Sí, la verdad, tengo que confesarlo. O sea, todos estos años que he estado leyendo la historia de Colombia y ahorita vamos a leer un poquito de historia de Colombia. Como estoy solo en la casa, en este momento estoy solo en la casa, pues, ¿qué estoy haciendo? Trabajando, ¿no? Trabajando ya tengo dos videos programados, el del sábado, que es Escarbando la historia con Gary Yugari, y el de El Guardián del Santuario, que resulta que esto es un mensaje, esto es un pequeño mensaje para mis familiares. Resulta que el guardián del santuario es un tipo que vive en el siglo, no sé qué siglo, después del siglo XXI, después de este siglo, en un siglo futuro. Y supuestamente el señor, el guardián del santuario, era, era, era quien era, no tenía nombre. Sin embargo, puse una imagen generada con inteligencia artificial y antes decía Elena y Mateo. Sí, entonces yo dije, bueno, vamos a ponerle de nombre al personaje, al papá de esta niña del guardián del santuario, Mateo. Pero entonces dije, si le voy a hacer honor a Mateo, ese es mi pequeño homenaje a la vida y a la historia de mi sobrino, que lo amo y que lo quiero. ¿Quién es la hija de este niño? De este señor. Entonces, porque, o sea, creando el texto, me acordé de una foto que tengo guardada en alguna parte de mis redes sociales donde la mano de mi sobrina Mariana, que tiene 15 años, la mano de mi sobrina recién nacida, coge mi dedo pulgar y tapa la mano. Tengo una foto donde está la mano de ella cogiéndome el dedo pulgar, toda la mano cubriéndome el dedo pulgar. Es una foto, es como la primera foto de los dos, de mi sobrina y mía. Entonces, finalmente la hija de este tipo se llamará Mari, como suelo yo decirle a Mariana, Mari. Entonces ya, por cuestiones de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial en un momento creó una imagen de una torta de cumpleaños y feliz cumpleaños, porque se supone que el personaje del hombre que escribe estas cartas, el papá que escribe estas cartas, eh, es
No sé de qué siglo es, todavía no sé qué siglo es. Si no saben de qué estoy hablando, vayan al canal secundario de este proyecto y busquen algo que se llama borradores de una vida, borradores de Escarbando la Historia. Y ahí tendrán todo el contenido de lo que estoy diciendo. No sé si mi sobrina o mi sobrino en algún momento vean ese tema. Yo soy... ¡Ay! Ah, bueno, ¿qué más bien? Ah, bueno. Pero resulta que me estuve... Ahí hay café. Pues, resulta que me preparé un café y estaba perdiendo tiempo en Instagram, y en Instagram vi un, un video de un documental que estoy viendo que se llama Galeón San José, Historia bajo el microscopio, documental del Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, eh, de Colombia. Y entonces resulta que se encontraron, les recomiendo que vayan al Servicio Geológico y vean este documental. O sea, entiéndase que esta gente está trabajando en una de las historias más hermosas, creo yo, que va a sacar muchos resultados. Espero que todos estos científicos algún día puedan llegar y sacar un libro escrito sobre la historia del galeón San José, un galeón que naufragó en las costas colombianas en la época colonial, cerca a no sé qué lugar. eh, y pues se encontraron porcelanas, se encontraron monedas de oro, se encontraron sedimentos, también analizan sedimentos para analizar, o sea, para ver cuál es, o sea, todas estas cosas. Entonces se unen diferentes disciplinas y estaba viendo este documental y dije, no, yo tengo que meter la cucharada del ignorante, porque yo no tengo ni idea de lo que hacen todos estos científicos. Pero entonces, bueno, analizan sedimentos en el microscopio. Vamos a devolverlo un poquito para que ella nos explique lo que están haciendo. Vamos a ver los finales, pero les recomiendo, vayan al Servicio Geológico y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia y hagan dos cosas. Primero, se suscriben ahí, porque ahí está la historia del país, ahí está lo que nos hace ser colombianos. Eh, y segundo, vean el documental, denle mucho apoyo para que de alguna manera se siga haciendo investigación en esto y que personas ignorantes como nosotros podamos tener, de parte de todos estos científicos y de parte de todas estas científicas, información importante sobre nuestra historia colonial. Creo que aquí hablan investigadores colombianos, pero también investigadores españoles, porque el del galeón San José generó roces entre Colombia y España, pero pues ambos estamos trabajando conjuntamente, los colombianos y los españoles estamos trabajando conjuntamente, porque la historia de este galeón refleja la historia compartida que teníamos con España en el momento colonial. Entonces vamos a seguir viendo este video. Estos pequeños seres que llaman foraminíferos y radiolarios. Para poder analizar y ver estos microfósiles, pues requerimos una preparación previa. Esta preparación consiste en coger el material y pasarlo por una serie de tamices donde se hace un lavado con agua y separarlo por fracciones. Y ya de ahí nos llevamos el material a un estereomicroscopio para poder llegar a la clasificación y poder hacer las inferencias ya con toda la comunidad de los individuos que se recolecten.
Cuando observamos estas formas en el estereomicroscopio y también a partir de herramientas como la microscopía electrónica, que magnifica aún más estas formas tan pequeñitas, pues observamos características de sus conchillas, como son las estrías, las suturas, poros, cosas que nos permiten identificar. En ese momento yo dije, carajo, o sea, yo dije, tengo que abrir un stream y decirle a la gente, hermanito, tiene que leer esto, tiene que ver esto, tiene que hacer esto, sí, o sea, porque juepucha, es ciencia en su máximo esplendor, ¿no? O sea, saber que esta forma de alguna manera con el microscopio se magnifica, pero esta cosa es menos, es más pequeñita que un grano de azúcar, creería yo, no sé. Y ver cuáles son las diferencias entre los individuos. Un foraminífero tú no le puedes ver todo ese detalle si lo ves a ojo, pero cuando tú llegas a un microscopio electrónico puedes desvelar muchas características de esas conchitas muy pequeñas que pues son fascinantes, ¿no? Porque es un organismo unicelular que forma esas cosas tan espectaculares con esas formas tan únicas. La microfauna que recuperamos y como que esos indicios o esas inferencias que nos permitió hacer, pues estaban especies típicas del Caribe y que indican estos ambientes tropicales, aguas cálidas, como Globigerinoides ruber, Globorotalias, o sea, especies asociadas a estos géneros. Y también encontrábamos otros tipos de microfaunas como microgasterópodos, radiolarios, ostrácodos. Entonces, como que toda esta comunidad que encontramos fue la que nos permitió, al identificarla y clasificarla y como analizar todo el conjunto, ver estas condiciones del fondo marino. Algo que me sorprendió mucho al analizar estas muestras fue su grado de deterioro. Estaba esperando realmente que todo estuviera muy corroído, muy destruido, porque tenemos condiciones. Y el cañón, es que más atrás, por eso les recomiendo que vayan y vean allá, más atrás se ve las marcas, o sea, miren el cañón. Estamos hablando de que esto fue construido hace 300 años. ¿Quién sabe hace cuánto construyeron el cañón? Pero rescataron el cañón. Y mire, o sea, ¿cómo hacían? O sea, no sé cuál proceso metalúrgico se hace para generar un cañón con la tecnología de la época, ¿no? Incluso el cañón está amarrado y también el lazo con que amarran el cañón es de tejido orgánico, no es sintético, porque pues en esa época no había nada sintético, todo era orgánico. Entonces las cuerdas, las pitas, los amarres, toda esa vaina era hecho a mano, era hecho artesanalmente. Entonces es muy interesante. Ambientales muy violentas. Sin embargo, lo que nosotros encontrábamos era que los procesos de corrosión estaban muy localizados. Deben haber un montón de fenómenos físico-químicos que están pasando a estos metros de profundidad, que debe estar generando equilibrios químicos muy particulares que también pueden llevar a una conservación muy dada del material. Conocer la composición, el estado de conservación y la historia de estos objetos permitió a los investigadores comprender mejor el naufragio, pero también orientar las decisiones para proteger este patrimonio y enfrentar los desafíos científicos, éticos y culturales que rodean al Galeón San José. Para el caso del Galeón San José hay unas disputas frente a una reclamación sobre el tesoro, ¿sí? Sobre el tema económico, básicamente. Hay un fenómeno que amenaza los contextos arqueológicos sumergidos y es el tema de los cazatesoros. Los cazatesoros buscan siempre el provecho económico y siempre van a buscar las monedas de oro, los lingotes de oro. Pero para la legislación colombiana, todo lo que tiene que ver con los naufragios o como el Galeón San José, todo, absolutamente todo, es patrimonio arqueológico de la nación. Investigar, saber qué hay, nos permite saber cómo y qué proteger. También nos muestra que las geociencias tienen muchísimas más aplicaciones que las que tradicionalmente hemos visto. Que las geociencias pueden darle información a los tomadores de decisiones, les pueden dar información a un arqueólogo, a un antropólogo, le pueden dar información a un oceanógrafo,
que todo esto que nosotros hacemos no simplemente es ciencia por ciencia, sino es ciencia para el Estado. El patrimonio cultural es como una especie de marca que te permite sentirte orgulloso de tu pasado, de tu presente y de lo que eres a través de todo lo que hacemos como cultura. Hemos sido los colombianos, con nuestras entidades, nuestras instituciones, que optimizando recursos, esforzándonos un montón y realmente con un compromiso patriótico absurdo de todas las entidades, han desarrollado un proyecto de investigación que casi que se convierte en una marca Colombia, marca de una investigación pública con unos resultados súper rigurosos y que tenemos ahora la posibilidad de mostrárselos al mundo como una experiencia exitosa. Eso, por ejemplo, en la región, a nivel latinoamericano, pues están viendo el caso colombiano como una posibilidad de modelo viable y sostenible. La importancia de que sean entidades colombianas de diferentes órdenes y de diferentes perspectivas las que se unan, se tomen de la mano, significa también construir proyecto de nación, significa construir historias en común, significa ver desde diferentes perspectivas y desde diferentes momentos hitos que son importantes también para definir identidades. Así que yo creo que si nosotros como Servicio Geológico y de esas perspectivas de diferente manera de ver el tiempo que tenemos, de diferentes escalas también que tenemos en el espacio, logramos aportar a esa parte, a ese guión, estaremos dando también, por supuesto, un grano de arena fundamental en esa construcción también de historia de este país. El Galeón San José continúa revelando historias. Cada muestra analizada, cada mineral identificado y cada organismo descubierto abre nuevas preguntas sobre un pasado que aún permanece bajo el mar y nos recuerda que las profundidades conservan algunos de los capítulos más fascinantes de la historia de la Tierra y de la humanidad. En ese inmenso archivo natural del que apenas conocemos una fracción, permanecen entrelazados los procesos geológicos, la vida marina y las huellas de quienes durante siglos hicieron del mar un puente entre continentes, culturas y civilizaciones. Leer ese registro exige en ocasiones cambiar la escala de observación. Bajo el microscopio, un cristal mineral, un grano de sedimento o un ser marino diminuto puede revelar una historia que ha permanecido oculta durante siglos. Sí, me gusta el final, ¿no? O sea, como los astronautas, como la mítica escena de Armagedón donde salen que la han hecho, que creo que la ha hecho todo el mundo, ¿no? En algún momento ahora con el parche de amigos salir lentamente, creo que en Monster Inc. también muestran esa escena, saliendo los astronautas, sí, pero esto es un viaje no al espacio, sino al mar profundo, ¿no? Y también ese, sí, o sea, eh, pero bueno, en fin, les recomiendo, vayan al video Galeón San José, Historia bajo el microscopio, documental muy interesante, hablan de las cosas que se encontraron en en ese, en ese naufragio. Hay una cosa que me motiva a mí cada día a seguir leyendo la historia de Colombia, y es el tema de que la historia de Colombia, o sea, el peligro, el peligro de la ignorancia, ¿no? De la ignorancia no como ignorante bruto, sino ignorante en el sentido de no entender la complejidad del hallazgo, ¿no? Y que se ignora, ¿no? Se ignora esa realidad, se ignora esa complejidad. ¿A qué me refiero con esto? El galeón San José, y esto tiene que ver con los cazafortunas, las personas que se encargan de descubrir tesoros, ¿sí? Los cazafortunas, que yo creo que más de una persona que trabaja, que ha vivido
toda su vida, y digo una persona vinculando a familiares, conocidos, a la historia de generaciones que se han encargado de esta profesión tan horripilante, ¿no? Porque es que, ¿por qué digo que es una profesión horripilante? Porque es que para ellos sacar una moneda de oro equivale a no sé cuántos millones de pesos pueda costar una moneda de oro. Millones de pesos hablo yo por bajito, ¿no? O sea, millones de dólares puede costar una moneda del Galeón San José para un coleccionista aficionado a las monedas y a la historia, ¿sí? Pero para los cazafortunas, lo que les importa es cuánto billete se van a ganar al sacar esas monedas de ese lugar, ¿sí? Claro, hay una disputa, eh, hay una disputa, hay una disputa entre los cazafortunas, entre la legalidad y la ilegalidad. Hay una disputa ahí de quién es el tesoro, ¿no? Entonces, claro, yo como persona, o sea, o sea, yo me volví coleccionista de monedas conmemorativas específicamente hace unos años, hace unos cuantos años, 3, 4 años, ¿sí? Coleccionista de monedas. Claro, hay unas monedas, por ejemplo, en el Museo del Oro, en el Museo de la Moneda, hay unas monedas de oro que me gustaría a mí como ser humano tenerlas en mi propiedad, que yo pueda sacar de la caja que tengo ahí guardada las monedas conmemorativas y me gustaría como ser humano tener eso. Pero el problema es que estamos hablando de la riqueza. Claro, mucha gente tiene el dinero suficiente para tener esa colección privada para ellos solos y para sus allegados. Pero es que esto, aquí no estamos viendo, aquí no se están viendo las monedas, sino que aquí se está viendo es la historia como tal, ¿sí? Claro, la disputa entre España y Colombia de, no, es que éramos colonia en el siglo XVI, el barco, el cañón dice Sevilla, ¿sí? Entonces, claro, los españoles dicen, muestre para acá esto que es de nosotros, ¿sí? Porque, pues claro, éramos parte del virreinato y la historia misma, ¿no? Pero es que ni es de España ni es de Colombia, es de la historia del territorio, ¿sí? La historia del territorio. Vamos a ver qué nuevos conocimientos salen de todo esto. Voy a recargar cafecito y empezamos la lectura del libro del día de hoy.
pierde oportunidad, ¿no? Ramón, Ramón. Ay, bueno, sí, me parece interesante toda esa investigación. Hay que entender que esas cosas no valen, o sea, tienen un valor mucho más importante que es el valor histórico, ¿sí? Más el billete que me puedo ganar con eso. Hay que concientizar también a esos buscatesoros del daño o a los guaqueros, ¿no? Hay gente que hace guacas, ¿no? Eh, permítame un segundo. ¿Para dónde yo iba qué iba a hacer? Mucha se me olvidó. Leer, pero yo activé el celular para hacer una cosa, pero ya ni me acuerdo. Ah, ya me acordé. Creo que no, esto no era lo que quería hacer. Pues, que hay un problema con Lulobank, que tengo un problema ahí con un Lulobank, que una plata que me descontaron y no me la entregaron y me la descontaron y no quiero que me roben. Pero bueno, presidencia del doctor Aquileo Parra, 1876-1878. Hay que ver que esta historia del Galeón San José es mucho antes. Pero bueno, Aquileo Parra. Aquileo Parra. La historia de este presidente, expresidente de los Estados Unidos de Colombia, cuando éramos Estados Unidos de Colombia. Nació en Pacho. Falleció en Pacho. Barrichara, nacimiento el 12 de abril de 1825 y muere en 1900, a la edad de 75 años, presidente de Colombia. Partido Liberal, vea pues. Vamos a leer un rato, vamos a leer un rato. Hace rato no leíamos, es que claro, mi mamá está de descanso y el problema de que mi mamá esté de descanso es que ella piensa, o sea, yo tengo la sensación de que mi mamá piensa de que yo estoy perdiendo el tiempo todo el tiempo. En el sentido de que sí, o sea, no, que es que nunca pasa un tiempo conmigo y que yo no sé qué, y yo le digo, pero mamá, tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que seguir aprendiendo cosas. Tengo que seguir aquí en stream todos los días a ver si en algún momento pesco a alguien que pueda financiar este proyecto y salir de pobre, ¿sí? Y asegurarme el sustento por mi propia cuenta. Pero bueno, amo a mi mamá y bueno, finalmente se fue de paseo, entonces estoy como libre para hacer lo que quiero hacer. Pues también lo puedo hacer cuando ya esté acá en la casa, pero pues tengo la presión es que a veces, o sea, la manipulación de las madres, ¿no? Cuando dice, ay, algún día recordará estos días cuando estuvo con su mamá y que yo no sé qué y que pero bueno. Entonces por eso dije, mi mamá sale a vacaciones, yo también salgo a vacaciones. Quizás el día lunes y el día martes no haya streams porque va a estar mi mamá aquí. Pero bueno, en fin, vamos a empezar. 30 minutos iniciales de un Pomodoro Time. Bueno, 30 minutos. Presidencia del doctor Aquileo Parra, 1876-1878. Tomó posesión de la presidencia el doctor Aquileo Parra el 1 de abril de 1876. Le dio posesión el doctor Emiliano Restrepo, presidente del Congreso, pronunciando el discurso de estilo
esto es, ensalzado con méritos y reconociéndole sus deberes. En la respuesta del doctor Parra se mostró a la cultura a la altura de las circunstancias, sin disimular lo delicado de su posición por el acalorado debate electoral que le había llevado al solio. Con noble franqueza dijo, si había sido prácticamente establecida hasta entonces, elegiría a la secretario entre los ciudadanos que mayor influencia habían ejercido en los debates eleccionarios. Puede, dijo, sin embargo, admitir excepciones en caso como el presente, en que el recrudecimiento de la lucha electoral ha dejado hondas resentimientos y en el primer deber del gobierno es procurar la reconciliación de los ánimos a la sombra de la bandera misma que ha salido triunfante en la contienda. Bien sabía el público que aquellas palabras no serían menos que cantos de risueñor, promesas y espejismos. Bien se conocían el carácter de quien las pronunciaba, pues en esa triple carrera política, militar y social se había hecho distinguir por su probidad, valor e integridad. Podía no ser de la simpatía de muchos, pero se merecía el aprecio de todos. El presidente Parra. Los modelos de Parra, dice Quijano W., su manera suave de hablar y su alocución armoniosa eran las de más perfecta caballeroso y más que en la escuela de trabajo parecía haber sido educado en el colegio de gentilhombres ingleses. Tenía un talento que llevaba a la convicción de sus interlocutores por su frase fácil y fluida cuando discernaba sobre asuntos políticos. Al separarse el señor Parra, después de una confederación de intereses públicos, quedando uno satisfecho y convencido de la verdad de su razonamiento. El Ejecutivo y la Iglesia. Bien veía el doctor Parra que los conservadores sabrían aprovechar la profunda división en que se encontraba el liberalismo y buscó la manera de inspirarles confianza celebrando un acuerdo con el arzobispo Arbeláez, mediante el cual se tomaban las siguientes disposiciones respecto a la escuela oficial: que la directora de dichas escuelas distribuya las materias de estudio de modo que queda una hora diaria para que los ministros del culto católico puedan dar enseñanza católica a los alumnos cuyos padres lo soliciten. 2. Que en caso de impedimento del ministerio del culto designado para dar esta enseñanza, los directores de escuela, a petición de los padres de familia, deberían suplir aquella falta dando sus lecciones con el texto aprobado por la Iglesia Católica. 3. Que además de facilitar a los alumnos el aprendizaje teórico, les dejen tiempo para la práctica de ella en la época de la Iglesia Católica. Y a todas estas llegamos a tener el primer presidente evangélico de Colombia, creo que es el primer presidente evangélico. Pues tiene el apoyo de la Iglesia Evangélica, no sé si es católico o evangélico, no sé qué es ese menjurje de presidente, pero bueno. La Iglesia Católica tiene señaladas como estos actos:
Tal resolución satisfació completamente al señor Arbeláez, como lo manifestó en la nota del 1 de julio de 1876. Procuró también el doctor Parra reconciliar las fracciones del liberalismo formando un ministerio compuesto por civiles. En la lucha electoral había figurado el ñunismo. El gabinete quedó integrado así: el doctor Manuel Arcízar, secretario de Interior y Relaciones Exteriores; Carlos N. Rodríguez, secretario de Hacienda y Fomento; Luis Robles, secretario de Tesoro; y el general Rafael Niño, secretario de Guerra. Guerra Civil de 1876. Exasperados los conservadores al ver que el enemigo reaccionaba y que sus enseñanzas resultaban fallidas, echaron mano de la violencia y, como siempre, predicaron la guerra santa. Manuel Briceño recorrió los estados de Antioquia, Cauca, Tolima, Mo- Mosla Revolución. Mosla Revolución. El Congreso se había pronunciado, reunido el 1 de febrero, tratando, tra- tran- febrero, trando, la necesidad, no está bien las páginas, pero no sé por qué, la necesidad de la guerra contra el gobierno ateo que pretendía descatolizar el país por medio de la escuela normales dirigida por masones y protestantes. No me quiero imaginar el bollo que se va a armar ahorita. Este tipo ya mandó a todo su gabinete a un retiro espiritual católico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí? Pero bueno, no me quiero imaginar qué van a hacer los católicos, ni siquiera los católicos, qué van a hacer los evangélicos con este país. Afortunadamente no tengo hijos como para que le metan a la fuerza una religión que, perdónenme, pero no, bueno, en fin. Estoy hablando del presente y también leyendo el pasado, pero bueno. Los obispos de las ciudades de Antioquia, Popayán y Pasto le hicieron eco y alentaron a sus feligreses, valiéndose de cuantos medios creyeron oportunos. El día 12 de julio de 1876 estalló de manera franca la revolución. El primer movimiento se efectuó en el sur del Cauca. Han querido dar una explicación plausible, alegando demasia de César Conto, gobernador de ese estado, pero en realidad no fue otra cosa que el fruto del fanatismo religioso que caracterizaba a esas regiones. Inmediatamente Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Santander siguieron el ejemplo del Cauca y la revolución se generalizó en toda la nación. Una vez desencadenada la tempestad, hubo que afrontarla y el doctor Parra procedió en gran tino, nombró gobernador civil y militar del estado de Bolívar al Rafael Núñez y al general Julián Trujillo, decidido ñunista, jefe de las fuerzas nacionales del Cauca. Así consiguió la unificación del liberalismo y formando un solo bloque a las órdenes del general esparristas y ñuñistas, salieron al campo de batalla en defender de la misma causa. Diose el caso, bien curioso, que al salir el general Santos Acosta a dirigir la campaña de Occidente, el general Mosquera le obsequió la espada que llevaba consigo, así como las 9 años transcurridos entre 1867, época de la conspiración, y 1876, cuando le regalaba su espada.
que había invertido los números de la fecha 67 y 76. Así también, el enemigo de ayer era el mismo de hoy. La juventud liberal del Gran Brío, dirigido por el doctor Aníbal Galindo, cuyas memorias tantas veces hemos citado, cambió el libro que estudió por el fusil. Marchó al campo de batalla para cubrirse de gloria de engarrapatas a la orden de Acosta y de Camargo contra el jefe conservador Marceliano Vélez. El triunfo fue indeciso, pero cupo de las libertades la mayor ventaja, pues el general Vélez, temeroso de que Trujillo, después de haber triunfado en los Chancos, Cauca, invadiendo a Antioquia, se dirigió con sus tropas en este estado. En efecto, ya Trujillo había llegado frente a la trinchera de Manizales. Política del doctor Murillo Toro, a pesar, a parar, a pesar de que, a pesar de, a pesar de, a pesar de 1877, bien es cierto que sin la disputación conservadora, el presidente de dicha corporación, doctor Manuel Murillo Toro, con previsión inmensa que escapó de la perspicacia de los más avisados, propuso que el Congreso ofreciera a Antioquia la paz, la autonomía y la soberanía. Con ello quería evitar que el general Julián Trujillo obtuviera nuevos triunfos y aumentara su inmensa popularidad y se abriera, como se estaba abriendo, el camino al solio presidencial, cosa fatal para el radicalismo, pues la política unionista de Trujillo daría en tierra con dichas ideas. El Congreso no vio lo que el genio de Murillo presentía. A pesar de ello, lo atendió. Desgraciadamente los acontecimientos se impusieron y no dieron lugar a que se diera el paso. Capitulaciones de Manizales. Antes de la llegada del despacho de Bogotá, Trujillo atacó a Manizales. La lucha fue sangrienta, aun cuando los conservadores se defendieron con gran valor. Se vieron precisados a capitular. Se acordó que el estado de Antioquia se sometiera al gobierno general, entregando las armas, pagando 1 millón de pesos como indemnización de guerra y reconociendo al general Trujillo como jefe civil y militar, en tanto que se organizaba el estado sobre nuevas bases. En cambio, Trujillo se comprometía a no exigir responsabilidades a los revolucionarios, a dejar a los oficiales sus espadas y proporcionar auxilio a los soldados para que regresaran a sus hogares. Así terminó el 5 de abril de 1877 en su núcleo principal aquella revolución después de 9 meses de lucha. El general Trujillo siguió a Medellín, donde se posesionó del cargo de jefe civil y militar. Se le obsequió una espada guarnecida con piedra preciosa y unas chatarreras de oro macizo, charreteras de oro macizo, producto de las minas antioqueñas. Cuando murió el general Trujillo en 1883, esas prendas estaban empeñadas en el banco como garantía de una suma de dinero que tuvo que prestar para atender a sus gastos personales. Tal era la honradez de aquel hombre que había sido el recaudador de 1 millón en Antioquia y que había sido presidente de la nación durante 2 años. Campaña del Norte. Terminada la campaña de Antioquia, se intensificó la lucha en el norte.
Las fuerzas de gobierno, a las órdenes del general Sergio Camacho, liberaron un reñido combate contra las fuerzas del general Alejandro Posada en el Don Juan, en la Don Juana, cerca de Cúcuta, en, en mayo de 1877. Un triunfo total coronó la empresa. El gobierno quedó victorioso y con ello terminó la guerra. El vencedor no tomó represalias. Naturalmente hubo actos de crueldad que no pudieron imputarse a nadie. Es la desgracia de trae consigo siempre el estado de guerra. Los cronistas conservadores, llenos de despacho de la derrota, relatan una guerra no escribiéndola con tinta sino con hiel. Parece que hubiera más bien referido a la invasión de Atila. De las ciudades pasaron los merodeadores de las haciendas y campos circundantes, dice J. J. Guerra, sintiéndose así casi en despoblado, entregándose ya sin freno a toda suerte de desórdenes para adquirir dinero, víveres, bestias y ganado, llevándose el paso los vestidos, las joyas y los objetos de algún valor. Todo lo era suyo, según la frase de los jefes, por derecho de conquista. Desgraciadamente el general caucano Tomás Rengifo, quien fue nombrado en ese entonces prefecto de Antioquia, se portó como el más odioso de los tiranos y semejante al pacificador Murillo. Obligó a asistir a un baile a las esposas, hijas y hermanas de conservadores que habían perecido en la lucha y que estaban reducidos a prisión. Los mismos liberales lo acusaron de haber cometido toda clase de atropellos. Entre otros, arbitrariedades dispuso de todo liberal que comprobara que había sufrido pérdida durante la revolución fuera indemnizado inmediatamente por los conservadores de sus respectivos distritos, aun cuando no habrían tomado parte en la guerra. El general Camargo se encarga del poder. El doctor Parra pidió una licencia de 900 días y entró a gobernar la República el primer designado general Sergio Camargo, quien ejecutó el poder de mayo a agosto. Tan acrisolada era la honradez de los hombres públicos de aquel entonces que al referirse al doctor Parra para dejar a su reemplazo el general Camargo, le escribió el doctor Quijano Wallis, secretario de Tesoro, manifestándole que estaba en situación apremiante de dinero, diciéndole, si es posible, que me paguen medio sueldo del mes pasado y se me anticipe los 2 meses más. Quijano le respondió diciendo que el código fiscal prohibía hacer anticipaciones de sueldo a los empleados públicos y que por lo tanto no podía complacerlo. Camargo, decidiéndose a curar las heridas causadas por la guerra, mostrándose generoso con los vencidos, llamó a su lado en reunión sociales a los jefes de uno y otros partidos. Por último, carajo, me pica el oído. Por último, tuvo que satisfacer la conmemoración, la gloriosa fecha del 7 de agosto, declarado restablecido el orden público.
Segundo periodo de administración de Parra. El segundo periodo de la administración del doctor Parra tenía que afrontar la más violenta de las crisis fiscales. La guerra había dejado exhaustas las cajas de tesoros. No había dinero ni para pagar los más modestos sueldos de los empleados. Con trabajo se les podía cubrir la mitad del dinero proveniente de las salinas de Zipaquirá y la otra mitad de los documentos en que se reconocía la deuda. Las órdenes de pago sin cubrir aumentaban por momentos y ello aumentaba considerablemente la deuda de tesoro. Por eso fue necesario suspender todas las obras públicas, el pago de la deuda interior y exterior, suspender que empleados públicos y a los pocos que quedaban solo les cubría medio sueldo. Para remediar tal mal situación, echó mano del recurso de emitir documentos de crédito, lo que era aceptado como dinero efectivo en el pago de las contribuciones. Mitad de dichos documentos, mitad de dicho efectivo, ese pagaré del tesoro circularon a la par de la moneda y fueron recibidos por los acreedores del gobierno sin dificultad. Así se puso a hacer frente a los gastos y medidas de la paz, que la paz y la seguridad se consolidaron en la situación, se fue regularizando. Por ese entonces se dictó una ley sobre pensión para los niños legítimos y quienes hubieran muerto en el campo de batalla en defensa del gobierno, y como se les reconocía como legítimos si no les hubiera nacido de matrimonio civil, que era la única legal, porque el eclesiástico no era reconocido por la Constitución, quedando privados de la gracia de la pensión los hijos de padres casados católicamente, que era la práctica seguida en casi todas las uniones matrimoniales. El Congreso atendió a la solicitud que se le hicieron para corregir esta injusticia y fuese reconocido los matrimonios católicos para el pago de dicha pensión. En fin, la segunda mitad de la administración de Parra se dedicó a curar las heridas de la guerra. Elección presidencial. Los ánimos se agitaron de nuevo con motivo de la próxima elección presidencial, a pesar de que la opinión pública designaba como indiscutible al general Juan Trujillo, el héroe de los Chancos, de Arenillo y Manizales. Aquello fue para el doctor Murillo Toro de gravedad inmensa. Vio por sobre el hombro de Trujillo la figura del doctor Núñez, y con Núñez la desaparición del liberalismo. Refiere Quijano Wallis que el doctor Murillo, profundamente preocupado, se dirigió al Palacio Presidencial a manifestarle al doctor Parra y a sus ministros que la presidencia de Trujillo sería el término de la dominación liberal, interrogando sobre la manera para impedir las elecciones, dijo: enviar al general Trujillo a la completa y pacificación del Cauca, nombrar al general Acosta civil, jefe civil y militar de Antioquia, y entregarle el ejército. Yo proclamaré su candidatura y respondo a la de la elección. El doctor Parra mostró que aquello no era posible porque, según la capitulación de Manizales, Trujillo debía ser gobernador de Antioquia y que además estaba convencido de que el combatir esa elección estallaría la guerra civil. El doctor Murillo permaneció sordo a toda razón, se obstinaba a sus ideas, se debía echar mano a cualquier recurso de trueque del triunfo del liberalismo.
El doctor Parra cumplió con su deber. No se mezcló ni pro ni en contra para poder estorbar la voluntad general. Presidente general Julián Trujillo. Pero lo vamos a leer mañana, ya son las 6:18 de la tarde. Voy a descansar. Hoy, mañana estaremos pendientes de la posesión presidencial. No sé cuándo empezará eso. Mañana estaré temprano. Para mi desgracia, no voy a ver la posesión presidencial porque esté de acuerdo con el presidente de la República, que desde mañana empieza su ejercicio, sino porque quiero escuchar cómo se va a referir al pueblo colombiano, no a la patria milagro, no a los de derecha, no al uribismo y al petrismo, sino a los colombianos, a todos los colombianos. ¿Qué va a decir de todos los colombianos? ¿Qué va a decir de la patria milagro cuando claramente yo no soy uno de esos creyentes en la religión cristiana? O sea, quiero escuchar el discurso, a ver qué carajos va a decir. Hay gente que ya está haciendo memes y está diciendo que lo más probable es que este tipo se ponga a cantar el himno nacional en su voz de tarro, que es pésima voz, pero bueno, ojalá no haga ese ridículo, ¿no? O sea, eh, no porque cante el himno nacional, porque pues el himno nacional es algo sagrado, sino que lo va a hacer en un tono específico donde él cree, sí, que nosotros apoyamos su showman, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver qué va a pasar con el presidente showman que tenemos ahora. Que a partir de mañana tendremos, y ojalá que todas estas declaraciones no nos pongan en peligro a nosotros, las personas que estamos en contra de su gobierno. Ojalá tenga garantías todos nosotros que somos de la oposición a este gobierno que va a empezar el día de mañana. Y bueno, vamos a ver qué pasa en estos 4 años de una supuesta patria milagro que la verdad no me parece que sea la palabra adecuada para nombrar una patria de un personaje que dice que le pondría la pata a un criminal en la cabeza y lo metería cuatro, eh, 4 pisos bajo tierra porque se saborea, ¿sí? Como lo ha dicho en declaraciones. Pero bueno, ojalá no tengamos nuestra vida en riesgo por ser parte de la oposición a este gobierno que va a empezar. Ojalá tengamos las garantías de que no nos va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, tocará ver qué pasa el día de mañana. Nos vemos. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, nos vemos pronto.